Estas historias no son de sustos rápidos, ni de cosas que te brincan de la pantalla. No, estas son historias de lugares donde algo cambió, y nadie sabe bien cuándo. Granjas, ranchos, lugares apartados, sitios donde tu rutina diaria es todo lo que tienes, donde cualquier ruido raro te llama la atención, donde la noche no solo es oscura, es demasiado silenciosa. Lo que van a escuchar aquí son historias contadas por gente normal, gente que no andaba buscando nada de miedo, gente que solo quería vivir, trabajar y dormir, pero terminaron notando algo simple e inquietante. Algunos lugares no olvidan quién ha estado ahí. Así que respiren hondo ahora, súbanle al volumen y pongan atención a las cosas pequeñas, porque en estas historias el terror no llega gritando, se asienta despacio y se queda. Escuchen, porque incluso ahora, cuando cuento esta historia, siento como si estuviera tratando de convencer a alguien de algo que ni yo mismo puedo explicar. Y lo peor es que no hubo gritos, ni figuras sombrías corriendo por los pasillos. Nada de esas cosas de películas con puertas que se cierran de golpe. Era solo una rutina que no era la nuestra. Todo empezó cuando Marina y yo decidimos salirnos de la ciudad. No fue una huida dramática, no. Fue cansancio puro y simple, ¿saben? Departamento pequeño, obras al lado, bocinas por todos lados, y un vecino que creía que el domingo por la mañana era el momento perfecto para probar su taladro. Yo trabajo desde casa, ella hace sus cosas en casa, así que la idea de una finca era algo viejo para nosotros. Un lugar sencillo, para respirar, sembrar algunas cosas, escuchar a los pájaros, y si era posible, dormir sin que nos despertaran las sirenas. Encontramos una finquita en un camino de tierra, cerca de uno de esos pueblitos por los que pasas y ni te das cuenta. Tenía una casa vieja, mezcla de madera y ladrillo, un porche amplio y un tejado que daba buena sombra. Atrás, había un bosque bajo. Al lado, un pastizal que alguien ya había desistido de limpiar. Y junto al portón, había una casita. Ahí vivía el cuidador del antiguo dueño. Se llamaba Don Arlindo. Él no era de esos amigables que platican y ofrecen café. Solo era educado. Eso es todo. Una de esas personas que siempre parecen ocupadas, incluso cuando solo están ahí paradas. Un hombre muy viejo, delgado, con la piel curtida por el sol y una forma de caminar que parecía no hacer ruido. El día que fuimos a cerrar el trato, el antiguo dueño solo dijo una cosa, así como al pasar, como si hablara del clima. Él se queda. Si ustedes están de acuerdo, él se queda. Y nosotros aceptamos. No por lástima, sino por necesidad, ¿saben? Yo no sabía distinguir una buena cerca de una que solo fingía estar ahí. Marina tampoco. Los primeros meses, nuestra vida y la de Don Arlindo corrían en paralelo, como vías de tren. Nosotros nos despertábamos, y él ya estaba de pie. Nosotros nos acostábamos, y él ya había guardado sus cosas. No hablaba mucho. Si yo preguntaba, «¿La bomba está haciendo un ruido raro?», él solo decía, «Siempre lo hizo», y listo. Si yo preguntaba, «¿Este portón se cierra así?», él decía, «Se cierra», y listo. Pero tenía una costumbre. Todas las tardes, cuando la luz empezaba a bajar y la hacienda se ponía dorada y un poco triste, él agarraba un viejo farol. No era una linterna de celular, Era de esos faroles de mano viejos, de metal, que lanzan un círculo de luz amarilla, y hacía su ronda. Pasaba por el gallinero, rodeaba el almacén, iba hasta el fondo del potrero, se apoyaba en la cerca como contando los alambres con la mirada, volvía por el camino cerca del monte, y luego, por fin, se detenía unos segundos en el portón de la entrada, mirando por el camino de tierra, como esperando a alguien que nunca llegaba. Esa luz amarilla del farol era la cosa más pacífica del mundo. Se volvió una referencia, ¿saben? Ni necesitábamos mirar el reloj. Cuando su luz desaparecía, el día terminaba. Y les voy a decir algo un poco tonto,
pero daba una sensación de orden, como si hubiera un adulto responsable asegurándose de que el mundo estuviera en su lugar. Entonces, una mañana, nos despertamos y no lo vimos. No hubo presentimiento ni nada. Fue simplemente una extrañeza práctica. La gallina andaba suelta, el portón estaba medio cerrado con el candado, y su casita estaba en silencio. Aplaudí en el marco de la puerta. Grité. Nada. Entré. Estaba allí, como si estuviera durmiendo. Pero un cuerpo tiene una forma muy definida de estar cuando ya no está. El pueblo más cercano era pequeño. El doctor vino, hizo lo que tenía que hacer, y habló como hablan los doctores cuando no hay forma de endulzar la píldora. Vejez. Nos encargamos del entierro con la ayuda de los vecinos. Fue sencillo, sin drama, sin historias familiares. No tenía a nadie cerca, nadie que viniera a llorar o a quejarse de algo. Y su casita permaneció cerrada. Los primeros días, la granja se sentía más grande. No puedo explicarlo mejor. Era como si el espacio se hubiera estirado. Sin esa rutina de pasos y luz, la noche empezó a sentirse pesada. No daba miedo, solo era pesada, como si la oscuridad tuviera más peso. Empezamos a hacer las cosas que él solía hacer, a nuestra manera torpe. Y fue ahí cuando empezó. La primera vez, ni siquiera se lo mencioné a Marina. Estaba en la cocina por la noche, lavando un vaso. La ventana del fregadero, por la noche, se convierte en un espejo negro. No ves el patio. Solo te ves a ti mismo. Un reflejo medio torcido. Pero ese día vi un detalle que no encajaba conmigo. En el cristal oscuro, detrás de mi hombro, pasó una luz amarilla tenue. Una luz que se movía despacio, balanceándose, como si alguien caminara con ella en la mano. Me di la vuelta de inmediato, como en automático, ya pensando, hay alguien ahí afuera. Agarré la linterna de mi teléfono y la apunté al patio. Nada, solo el silencio de los grillos, el olor a tierra fría y el pastizal, tal como siempre estuvo. Volví al vaso, tratando de reírme de mi propia paranoia. Pero no tenía miedo. Estaba intrigado. Unos días después, le tocó a Marina. Ella estaba en el baño, lavándose los dientes, y tenemos un espejo grande ahí, de esos que te muestran todo el pasillo dependiendo del ángulo. Salió del baño y dijo, de la manera más tranquila posible, vi algo en el espejo. Le dije algo de vuelta, ya esperando que fuera una cucaracha. Ella dijo, una luz, como una linterna amarilla. Y alguien detrás de mí, parado en el umbral. Sentí ese escalofrío que no tiene que ver con la temperatura. Es un escalofrío de otra cosa, porque yo no le había contado mi parte todavía. Cuando ella describió al alguien, no describió una cara. Describió el cuerpo, la postura, la altura, la forma en que se quedó quieto. Y parecía a él. Hicimos lo que las parejas hacen cuando no quieren ponerle nombre a un problema. Intentamos actuar normal. Debe ser un reflejo. Debe faltar alguien. Debemos estar cansados. Pero empezó a pasar mucho. Siempre de la misma manera. Siempre indirecto. En la pantalla negra de la televisión cuando la apagábamos. En el cristal del microondas. En el reflejo de la puerta del patio por la noche. En una olla de acero inoxidable colgada, que se convertía en un espejo curvo. Siempre lo mismo, una luz amarilla y una silueta delgada, caminando despacio como alguien haciendo una tarea. Y siempre un detalle, cuando lo mirábamos directamente, no había nada. Nunca fue, miré y vi. Era, lo vi en el reflejo, y cuando miré, ya no estaba. Nuestros cerebros intentaron ponerse muy científicos, muy metódicos. Empezamos a hacer pruebas, sin decir que eran pruebas, porque eso es un poco vergonzoso, ¿sabes? Si yo veía algo en el reflejo, salía con una linterna potente. Marina se quedaba en la ventana, vigilando. Nada. Si Marina veía algo,
Yo iba directo al patio trasero. Nada. Lo más extraño, a los perros no les importaba. Teníamos 2 perros mestizos que ladraban hasta a una hoja que caía. Y en esos momentos, solo estaban allí tumbados, como si fuera solo el viento. Luego, un día, pasó algo que cambió la sensación de solo raro a ahora hay reglas. Era tarde. El cielo estaba medio opaco, esa hora en la que la casa se llena de sombras. Yo estaba en la oficina improvisada, en la mesa cerca de la ventana que da a la carretera. Levanté la vista de la computadora y vi el reflejo de la puerta de entrada en el cristal. Y, en el reflejo, había alguien parado ahí. No caminando. Solo parado, quieto. Y la luz amarilla estaba en el suelo, como si la linterna estuviera apoyada. La luz iluminaba el suelo y parte de la cerca, de esa manera temblorosa. Seguí mirando, apenas respirando, porque tu cerebro intenta hacer un trato contigo. Lo estás viendo, pero en realidad no lo estás viendo. Me levanté despacio, fui a la ventana y miré directamente a la puerta. No había nadie. Volví al cristal. El reflejo también se había ido. En ese momento, me di cuenta de algo. Eso no era solo un hábito que se repetía una y otra vez. Eso podía cambiar. Y cuando cambia, entiendes que no es solo una película de fondo en tu vida. Es algo que se da cuenta de que tú te estás dando cuenta. Fue entonces cuando empezamos a evitar ciertas cosas sin siquiera hablar de ello, como mirarse en los espejos por la noche, o quedarse mirando el porche cuando el cristal se pone oscuro y refleja. Pero luego, llegó la noche del coche. Habíamos decidido cubrir el espejo grande del dormitorio con una sábana y llevarlo al trastero, esperando que eso mejorara las cosas. Lo sé, suena infantil, pero cuando estás viviendo algo a lo que no puedes ponerle nombre, empiezas a inventar rituales de supervivencia. Esa noche, llegué tarde a casa, tratando de meter el coche en el garaje. La luz del garaje estaba tenue. Miré por el espejo retrovisor, por costumbre, para ver si no había nada en el asiento trasero. Y sí que había algo. En el espejo retrovisor, había alguien sentado en el asiento de atrás. No era claro, como una fotografía. Era un reflejo demasiado real para ser una sombra, pero demasiado extraño para ser una persona. La silueta estaba sentada de lado, con las manos en el regazo, y la luz amarilla no estaba encendida. Era como si la linterna estuviera apagada, pero, ¿sabes?, todavía allí. Me quedé paralizado con el pie en el freno. ¿Sabes cuando el silencio de la noche se vuelve realmente ruidoso? Yo escuchaba el motor del coche y nada más. Ni un grillo, ni siquiera el viento. Volteé la cabeza para de verdad mirar el asiento de atrás. Vacío. Miré de nuevo el espejo retrovisor. Nada. Y me quedé ahí sentada, por una cantidad de tiempo ridícula, tratando de averiguar si lo había imaginado, si estaba cansada, si mi cerebro simplemente había inventado una imagen por miedo. Pero el miedo, en este caso, no era a ser atacada, era a confirmar que algo había entrado en mi espacio. A partir de entonces, dejamos de tratarlo como una curiosidad. Sin hacer gran alboroto, hicimos una lista mental de límites. Cosas que ya no haríamos. Cosas que haríamos diferente. Y, aún con todo eso, la peor clase de confirmación sucedió. Una noche, Marina fue por una herramienta al cobertizo. Era temprano, pero ya estaba oscuro. Ella encendió la tenue luz del lugar y sacó el taladro de un estante. El espejo del dormitorio estaba allí, recargado en la pared, cubierto con una sábana. Me lo contó después, y recuerdo su voz. No estaba llorando, no estaba temblando. Hablaba como alguien que describe un lavabo tapado. La sábana se había resbalado un poco. Dijo que vio una franja del espejo descubierta, solo una rendija, y, en esa rendija, estaba su reflejo. Solo que esta vez, no estaba de perfil, solo de paso. Estaba de frente, quieto, como si estuviera
observando desde dentro del cristal. Y la luz amarilla estaba en el suelo, encendida, brillando de abajo hacia arriba. Marina dijo que no vio su cara claramente, pero vio un gesto, una mano que se alzaba lentamente, como si fuera a tocar el cristal. Dejó caer la herramienta y salió del cobertizo. No corrió, simplemente salió rápido, sin mirar hacia atrás, y cerró la puerta. Después de que ella terminó de contarme, fui para allá, y no sentí nada sobrenatural. No vi nada moviéndose. No oí ninguna voz. No oí ningún paso. Pero había una cosa, un olor. Un olor a queroseno, tierra húmeda y tabaco viejo, como si alguien acabara de entrar y se hubiera quedado allí unos minutos. Me quedé mirando el espejo cubierto, y no tuve el valor de quitar la sábana. Y luego viene la parte que me atrapa, porque es como si la granja tuviera sentido del humor. Al día siguiente, me desperté temprano y fui a la puerta principal. Tenía esta necesidad de hacer algo práctico, como si una acción concreta pudiera arreglar algo que no sigue ninguna lógica. Caminé por el pasto, pasé el gallinero, fui a la cerca trasera cerca del bosque y regresé. Hice la misma ruta que solía hacer el señor Arlindo. Sin linterna, por supuesto, y no pasó nada. Pero, al final del día, cuando bajó la luz, lo vi en la ventana de la sala, ese reflejo oscuro de siempre. La luz amarilla moviéndose despacio por el potrero. La patrulla estaba ahí, no conmigo, con él. Y yo solo me quedé ahí, viéndolo en el reflejo, sin voltear la cabeza. Porque ya sabía lo que pasaría. Si miraba directamente, no habría nada. Y aún así, lo habría seguido viendo. Esa noche, nos sentamos en la sala y hablamos bajito, como si hablar fuerte pudiera asustar algo que no tenía miedo. Y le pregunté a Marina, medio sin querer, ¿crees que sigue vigilando? Ella se tardó un poco en contestar. Luego dijo, no creo que alguna vez haya parado, y eso es lo que hace que la historia sea pesada. Porque no parece una amenaza. No parece un ataque. Parece algo que simplemente sigue. Como si un pedazo de su rutina se hubiera quedado atorado aquí, reproduciéndose en un bucle. Y a veces solo roza nuestras vidas para recordarnos que sigue funcionando. Su casita sigue cerrada. Sus cosas siguen ahí adentro. La ventilamos de vez en cuando, por respeto, por costumbre, por culpa, no sé. Y esa linterna amarilla, la linterna de verdad, la que él usaba, nunca la encontramos. Buscamos por todas partes. El cobertizo, la casita, el gallinero, el bosque, el pastizal, el coche, la casa principal, la caja de herramientas, todo. No está en ningún lado. Pero la luz, esa sigue apareciendo. Y si creen que el final de la historia es que nos mudamos, pues no, no es así. Nos quedamos. No por un valor de película, solo por el cansancio de siempre. Porque la vida simplemente llena los espacios, y uno acepta lo que no entiende, siempre y cuando no te moleste. Pero ahora hay una regla, y les voy a preguntar algo. ¿Ustedes qué harían? La regla es sencilla. Por la noche, tratamos de no mirar fijamente las superficies que se convierten en espejos. Vidrio oscuro, una pantalla apagada, metal pulido, un espejo retrovisor. No por miedo, más bien por una especie de respeto, o una especie de precaución que aprendimos de la manera más extraña posible. Porque después de un tiempo, lo que asusta no es ver. Es la sensación de que si miras demasiado tiempo, quizás, una de estas veces, él te devuelva la mirada. Si creen que lo que pasó en mi casa fue raro, respiren un poco, porque esta historia tiene un detalle que me da más escalofríos que cualquier sombra. No es porque alguien aparezca. Es porque, por unos minutos, dejas de ser tú mismo. Y no hablo de miedo. Hablo de un fallo. Como si alguien hubiera bajado un interruptor dentro de tu cabeza. Les voy a contar esta historia tal como me la contaron a mí. Y por qué empecé a tomarla en serio sin necesidad de pruebas extravagantes.
La historia viene de un amigo que tengo, Iago, que nació y creció en el campo. Una familia de rancho, de café, de esas propiedades que pasan de generación en generación, donde todo está marcado por la costumbre. La hora del sol, la hora de la lluvia, la hora de entrar. Su tierra colinda con otro rancho antiguo, que le pertenece a un señor que, por mucho tiempo, fue solo el vecino. No eran amigos de ir a las fiestas de cumpleaños, pero sí con ese respeto silencioso de la gente que vive el mismo tipo de vida. Y entre las dos propiedades hay un arroyo. En tiempo de secas, es casi un hilito de agua. En tiempo de lluvias, corre con fuerza y hace un ruido que se escucha desde lejos. Cruzando ese arroyo, hay un puente de madera. Nada oficial, nada turístico. Un puente construido para trabajar y punto. Tablones gruesos, base de concreto, lo suficientemente ancho para una camioneta, un tractor pequeño y gente a pie. Para ellos, siempre fue parte del camino, un atajo. El paisaje. Y ahí es donde está el peligro. Cuando algo cambia, pero uno está demasiado acostumbrado para notarlo a tiempo. El papá de Iago falleció hace ya un tiempo. Fue un proceso doloroso, pero sin ningún misterio. Enfermedad, hospital, esa clase de despedida que no tiene poesía, solo la vida real. Poco después de eso, el dueño de la granja de al lado también murió. Mientras dormía por la noche, como la gente del campo lo describe con pocas palabras y mucha resignación. 2 muertes, muy seguidas. 2 viejitos que se iban de este mundo en poco tiempo. Y, 1 o 2 meses después de eso, el puente empezó a cambiar. La primera persona que lo notó fue un trabajador del campo, un muchacho que cruzaba el puente todos los días en su motocicleta. Se lo comentó a Iago al día siguiente, un poco incómodo, como quien habla del mal tiempo. Anoche, el puente se puso muy raro, un frío que no era normal. Iago lo escuchó, puso esa cara de sí, claro, y lo dejó pasar. En el campo es así, mucha gente siente cosas, pero nadie quiere ser el primero en mencionarlo. Pero entonces, le tocó a él. Una noche fría de invierno, necesitaba sacar una pieza de un cobertizo y decidió tomar un atajo por el puente. Cielo despejado, estrellas arriba, sin viento, sin niebla. Llegó al inicio del puente y pisó la primera tabla. Y la temperatura bajó. No fue como, ¡ay! Hace un poquito más de frío. Fue una caída repentina, instantánea, como si el puente tuviera su propio clima, como si hubieras cruzado una puerta invisible y entrado a un congelador. Se detuvo a la mitad, miró a su alrededor, trató de encontrar una explicación. Nada. Siguió caminando, llegó al otro lado, y el frío desapareció. Así, sin más. Regresó e hizo la prueba que cualquiera haría cuando cree que se está volviendo loco. Caminó sobre el puente de nuevo. Se bajó. Caminó. Se bajó. El frío estaba ahí, atorado. Exactamente la longitud del puente. Ni antes, ni después. Y eso, por sí solo, sería bastante extraño. Pero uno siempre trata de pensar, ¿sabes? Madera mojada, una corriente de aire, todo está en mi cabeza. Pero luego las cosas empezaron a salirse de control. Tiempo después, la mamá de Iago tuvo que cruzar el puente en su camioneta por la noche, regresando de una visita. Llegó a casa diferente, demasiado callada. Esa clase de silencio que no es cansancio, es, me estoy guardando algo. Al día siguiente, les contó. Dijo que cuando entró al puente, además del frío, había un peso. Como si el aire se hiciera denso. Como si respirar se volviera más difícil. Y con eso, una lentitud. Un cansancio que no se sentía como el cansancio normal. Sus brazos se sentían pesados en el volante, sus párpados querían cerrarse, todo su cuerpo tenía una necesidad loca de detenerse y dormir justo ahí. Y tan pronto como las ruedas dejaron la madera, la sensación desapareció, como si alguien hubiera apagado un interruptor. A partir de ahí,
Las historias no pararon de llegar. Todos los que pasaban por ahí de noche contaban lo mismo. Frío y una sensación pesada. Una flojera que te tumba. Y luego viene la parte donde la historia cambia por completo. Una noche de cosecha, Iago regresó tarde de la ciudad. Estaba agotado, solo quería su cama. El camino más corto era por el puente. Él ya sabía de las sensaciones raras, pero pensó, estoy en mi coche, será rápido, solo cruzo y ya. La noche era oscura, sin luna, luces altas encendidas, carretera vacía. Entró al puente. El frío se sintió, incluso con las ventanas cerradas. Luego vino la sensación pesada, como si alguien le hubiera puesto una mano en la nuca y lo hubiera empujado hacia abajo. Y luego, lo que él llamó un apagón. De repente, ya no estaba seguro de a dónde iba. ¿Sabes cuando has manejado por un camino toda tu vida y tu cuerpo ya lo conoce? Pues sí. En ese momento, el camino se sentía extraño. El camino que llevaba a casa parecía un camino diferente, como si nunca hubiera visto ese lugar antes. Quitó el pie del acelerador. El coche se detuvo justo en medio del puente, y él simplemente se quedó ahí, parado, con el motor encendido, los faros iluminando el polvo, tratando de tomar una decisión básica: seguir adelante o regresar. El problema era que por unos momentos ni siquiera podía tomar una decisión. No era pánico, simplemente estaba vacío. Como si alguien hubiera borrado la pizarra. Dijo que no podía saber si fueron segundos o minutos, porque hasta su sentido del tiempo se volvió confuso. Lo que lo sacó de ese estado fue un sonido a lo lejos. El ladrido de un perro. Solo un ladrido normal, como si la vida siguiera en algún lugar. Y ese sonido fue como si lo regresara a la realidad. Todo se aclaró de golpe. Sabía dónde estaba, a dónde iba, qué hacía ahí. Y fue ahí cuando el miedo lo invadió. Porque una cosa es sentir frío, y otra muy distinta es sentir que tu cerebro se puede apagar así nada más. Pisó el acelerador, cruzó el puente a toda velocidad, y cuando llegó al otro lado, todo volvió a la normalidad. Su temperatura, su cuerpo, su mente. Pero llegó a casa y se quedó en su coche un rato, solo sentado, respirando, pensando, si me hubiera desmayado más, ¿qué habría pasado? Y entonces, naturalmente, se convirtió en una regla. Nadie cruza ese puente después de cierta hora. Le avisaron a los empleados, le avisaron a los parientes, le avisaron a los visitantes. Algunos se rieron, lo llamaron superstición. Pero los que lo vivieron y lo sintieron, dejaron de reírse. Hubo un caso que selló el trato para siempre. Un nuevo empleado, que no era de por ahí, cruzó el puente muy tarde, caminando a casa. Al día siguiente, no apareció. Encontraron al tipo durmiendo profundamente en el bambú cerca del arroyo, lo suficientemente lejos como para que no fuera solo cansancio de la caminata, lo suficientemente cerca como para dar la sensación de que dejó el puente. Y simplemente fue abandonado allí. Cuando despertó, estaba desorientado. No recordaba cómo había llegado allí. Recordaba el frío. Recordaba tener sueño. Y luego, un vacío. Poco tiempo después, renunció y se fue. Lo más extraño es que, durante el día, el puente es solo un puente. El sol pegando en la madera, el agua fluyendo, los pájaros cantando. Pero de noche, se convierte en otra cosa. Y Iago lo cuenta de la forma más fría posible, como si hablara de una zona con serpientes. No lo cruzamos. Así de simple. Ahora piénsalo. Si fueras tú, ¿lo cruzarías de todos modos, solo para demostrar que no crees? ¿O simplemente aceptarías la regla y ya? Porque algunas personas dicen que no creen, pero cuando tu cuerpo se siente pesado y tu cabeza empieza a enredarse, creer se convierte en un lujo. Y te voy a decir algo. Lo que da más miedo no es el puente en sí. Es imaginar que esa cosa no quiere matarte. Solo quiere detenerte. Como si después de cierta hora,
ese pedazo de madera ya no fuera tuyo, como si le perteneciera a otra cosa. Después de escuchar todo eso, hay una pregunta difícil de responder. Si fueras tú, ¿te irías o aprenderías a vivir con ello? Porque lo más raro de estas historias no es el miedo. Es el hecho de que, con el tiempo, la gente se acostumbra. Hacen reglas, cambian sus rutinas y siguen viviendo, aunque saben que algo no anda bien ahí. Quizás así es como estos lugares siguen existiendo. No porque te asusten, sino porque son aceptados. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas historias te perturbó más? ¿Habrías hecho algo diferente en alguna de ellas? Deja tu comentario aquí abajo. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias. Y, si este tipo de historias te mantienen enganchado de principio a fin, dale a ese botón de me gusta. De verdad me ayuda a seguir trayéndote contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, presta atención a los lugares por los que caminas de noche.